Fecha, que es la minería ilegal. Desde RPP hemos transmitido siempre en directo lo que ha ocurrido con la mina Poderosa en el norte de nuestro país, en La Libertad, pese al estado de emergencia, y lo han dicho absolutamente todos los entrevistados con quienes hemos podido conversar. Reinfo, que es ese registro para formalizar justamente a los trabajadores del sector de la minería, no puede extenderse más. Tiene que haber, digamos, una propuesta que reemplace esta iniciativa, pero la pregunta que muchos nos hacemos es ¿cuál es la mirada en general de la región? ¿No? Perú es parte de una lista de países que también tiene el tema de la minería ilegal como un punto interesante en la agenda. Así que de este tema vamos a conversar con Carlos Gallardo, gerente general del Instituto Peruano de Economía. Carlos, bienvenido. A ver, ustedes desde IP han realizado un estudio bastante minucioso, es un estudio bastante particular que nos brinda algunos alcances de cómo está la minería ilegal, cuáles son, digamos, los avances que esta actividad ilícita ha tenido a nivel regional. ¿Cuál es la mirada global? Sí, mira, partimos de un contexto en el cual estamos discutiendo cómo en el marco del incremento del boom de los precios de los minerales en estos últimos años y en particular estos últimos meses, ¿no? Y estamos discutiendo cómo es que no hay el ritmo similar de inversiones privadas formales en el sector minero por una serie de problemas, ¿no? Y similares a la que tuvimos en el boom anterior hace algunos años, ¿no? En el caso de la minería ilegal no tenemos esos problemas. En realidad la producción de oro ilegal en particular, que es el mineral que tienen en común estos 6 países de la región que más evaluado, incluido el Perú, te digo, no tienen esos problemas, sigue creciendo al ritmo al que crece el precio del oro. Entonces se ha multiplicado por 7 en los últimos, desde el 2005, ¿no? Y alcanzó las 77 toneladas de oro ilegal el año pasado, ¿no? Y esto es un problema que golpea a varios países de la región. Hemos evaluado 6 países, como te comento, está Colombia, Brasil, Ecuador, Bolivia y Venezuela, pero al Perú lo va a golpear, lo está golpeando mucho más. ¿Por qué? Porque en el Perú la minería aporta el 10% del PBI, ¿no? Y el oro que exporta el Perú es casi la mitad del total que exportan estos 6 países juntos, ¿no? Entonces, la exportación legal de estos 6 países. La exportación en total. Ok. ¿No? Y lo otro, y claro, cuando ya entramos al detalle de lo ilegal, lo cierto está en que el Perú exporta, el oro ilegal que exporta el Perú es más que todo el oro legal que exportan estos otros 5 países, Ecuador, Brasil, Colombia, México y Bolivia, Venezuela y Bolivia, ¿no? Entonces, así de grande es el problema en el país. Es un problema a nivel regional cuando vemos a estos países, pero es mucho mayor y nos impacta mucho más a nosotros como peruanos. ¿Después de cuánto tiempo estamos viendo un superciclo de precios de metales? Mira, tuvimos un gran superciclo desde inicio de 2003 hasta alrededor del 2011, ¿no? Y digamos, se concentraron las inversiones grandes, hasta 2014, perdón, y se concentraron las inversiones en el sector minero entre 2008 y 2014. El boom de inversiones que fueron alrededor de 15.000 millones de dólares en esa época, ¿no? Lograron pues movilizar desde la creación de una serie de empleos, la recaudación, la reducción de la pobreza, ¿no? Entonces, esa es la dimensión que hubiéramos esperado ver en este boom de precios que estamos viendo ahora, que viene del 2021, y que claro, discutimos cómo no se están replicando ese mismo nivel de inversión. Hay mucha coincidencia, hemos conversado con algunos empresarios de que estamos entrando en un superciclo de precios de metales. Correcto, es sí, verdad. Sí, o sea, estamos a niveles de precios, especialmente el del oro, que es lo que hemos analizado con mayor enfoque porque es el mineral donde se está produciendo mayor actividad ilegal. Estamos entrando a niveles, precios nunca antes vistos, ¿no? Entonces, después de casi 10 años, ¿no? Y la perspectiva es que van a seguir subiendo, ¿no? Ahora, esta es una noticia que creo que cualquiera nos alegraría, claro, porque si estamos entrando a un superciclo, nos conviene a nosotros como país, como Perú, ingresar a esa ola, a empezar a surfear, algo que nos podría generar prosperidad. Pero, ¿quién está aprovechando realmente eso? La minería ilegal, porque digamos, se hace más rentable realizar esta actividad en el marco de este boom de los precios, y en cambio la minería formal es la que está enfrentando una serie de problemas para poder desarrollarse a similar magnitud de lo que ocurrió en este boom de precios hace algunos años. Ahora,
Se ha conversado, incluso se ha dicho, Carlos, que la minería ilegal no es algo exclusivamente o no es un factor de riesgo exclusivamente peruano. Es algo que se está observando en otros países como Colombia, ya lo has mencionado bastante bien, Venezuela, Bolivia, entre otros. Son 6 países que ustedes han analizado desde IP. ¿Cuáles son las estrategias que han tenido estos países para erradicar la minería ilegal? Es un problema sin duda, en la medida que la minería se desarrolla en zonas fronterizas. Por ejemplo, si tú ves toda la selva amazonía peruana, ves como en las fronteras con Ecuador, Colombia, Brasil y Bolivia es donde hay mayor concentración de esta actividad. Entonces, si no hay soluciones también de coordinación interpaíses, ¿no es cierto?, va a ser difícil enfrentar este problema. Estos países han enfrentado, digamos, han establecido 3 tipos de estrategias, ¿no? Y lamentablemente no han tenido mucho éxito, incluido el Perú, ¿no? El primero lo conocemos, lo has mencionado ya, el Reinfo. Las estrategias para formalizar, tenemos países como Perú y Colombia donde al menos se ha desarrollado un registro y hay una obligatoriedad que, claro, se ha ido prorrogando. En Colombia es un poco más reciente, pero digamos ha sido insuficiente, no ha tenido éxito, por eso las prórrogas. Otros países como Bolivia y Brasil han sido un poquito más permisivos, ahí han flexibilizado la regulación, han reconocido ya actividad donde ya estaba, lo cual trae una serie o puede traer una serie de problemas, y entonces no ha sido digamos, positiva esa experiencia. Donde ha habido más coincidencia ha sido en las acciones de erradicación, ¿no? Las acciones punitivas, en la medida que todos califican a la minería ilegal como un delito y por lo tanto persiguen el delito, pero ha sido también a distintos niveles de éxito, porque la minería ilegal es bastante adaptable, ¿no? Hoy entras, y es lo que ocurrió aquí en La Pampa con el último gran operativo en Mercurio en el 19, donde tú ves la zona donde estaban los mineros ilegal y esa zona está en fase de relativa recuperación, pero ahí nomás al norte, ahora donde no había tanta minería ilegal, está poblada de minería. Entonces, si no, se trasladan. Se trasladan, se adaptan incluso a la supervisión. En Brasil utilizan hasta drones y la minería ilegal ya está trabajando de noche y bajo, digamos, ciertos mecanismos que buscan evitar incluso que los drones puedan detectarlos, ¿no? Entonces, es adaptable. Entonces, ahí también hay un problema. Y donde sí han fallado, estamos muy incipientes, es en la trazabilidad. ¿Cómo podemos asegurar que un lingote de oro que se está exportando sea 100% legal? Ahí hemos tenido, como digamos, de manera generalizada, muchos problemas. Tal vez ahí Brasil está un poquito más adelantado en la implementación de notificaciones, de documentos electrónicos para esa certificación, pero acá en el país tenemos un registro ya hace 12 años que no nos ha llevado a grandes avances. ¿Te refieres a Reinfo? Este es otro, es un registro que es para comercializadores, que es el RECPO. Nadie, ¿no es cierto? Okay. Nadie, no. Es un registro que obliga, digamos, a que los comercializadores, exportadores de minerales estén registrados. Hay como 11.000 registrados, pero, digamos, no es posible 12 años después confirmar pues que el registro te da como resultado ese aseguramiento, ¿no es cierto?, claro, relativo de que lo que se está exportando es 100% legal, y lo que estamos viendo es que al menos una mitad de eso, ¿no? El 44% del oro que se exporta es ilegal. Carlos, y a ver, la pregunta que muchos de repente se hacen en casa o en la plataforma donde nos están viendo y escuchando es: ¿por qué el oro? ¿Por qué la minería ilegal está muy relacionada con el oro? Mira, el oro es, si quieres, históricamente el mineral sobre el cual ha habido, ¿no?, esta fiebre del oro, este mineral sobre el cual a través de tratamientos con mercurio, con cianuro, ha sido explotado por siglos, ¿no? Y entonces los procesos para la extracción de minerales como el cobre son más complejos, por ejemplo. Pero incluso ahí sí hay algunos reportes ya de que hay también incipientemente el inicio del desarrollo de actividad minera ilegal en cobre, ¿no? Entonces, ese es algo que se viene, digamos. Ok, entonces, o sea, se está advirtiendo que la minería ilegal también podría verse en la producción, en todo caso, para ser más exacta, en el cobre, en la explotación de cobre. En la explotación del cobre sí, todavía es más incipiente, ¿no? En ese sentido, en la medida que el proceso es más complejo, ¿no? Es más incipiente esa extracción de cobre ilegal, donde sí llevamos, si quieres, décadas con este problema, y es
es en la extracción de oro de manera ilegal, ¿no? Porque esto, entendamos también que la extracción de oro es una actividad de minería artesanal, digamos, ¿no? El problema viene cuando esta actividad se realiza en zonas de reservas naturales, en zonas donde no debería realizarse actividad, en zonas donde ya hay una concesión otorgada, que es un problema aquí en el Perú bastante, ¿no? Hay zonas concesionadas, lo que está ocurriendo en Patás, hay zonas concesionadas donde hay minería ilegal y no se les puede sacar, y más bien hay incluso atentados, ¿no? Ese es el momento en el que pasan esa raya en la cual se convierten de artesanales pues a ilegales porque no cumplen con estos requisitos y además contaminan el medio ambiente. Es muy importante esta acotación que haces, ¿no? Del riesgo de que la minería ilegal pueda, con el paso de los años, si es que no se hace nada para poder combatirla, se meta ya de lleno a la explotación del cobre, porque Perú es el segundo productor del mundo de cobre después de Chile, y creo que es un terreno en el que de verdad nos ha ido bastante bien los últimos años. No podemos permitir, no podemos de hecho permitir ahorita que la minería ilegal siga avanzando y siga asesinando gente, y no podemos permitir, peor todavía, que ya empiece al terreno o ingresar al terreno del cobre. Sí, y es un problema el de la minería ilegal bastante complejo, requiere una serie de estrategias, son las lecciones que estamos recogiendo en el estudio que vamos a publicar, de cómo debiéramos organizarnos como país para poder enfrentar este problema, para que no siga creciendo y trayendo estos otros males de los cuales viene acompañados, como el crimen organizado, la tala ilegal, la trata de personas, ¿no? Y entonces ahí en el reto de poder implementar esto como una política, realmente como una política de Estado, es donde tenemos todavía un camino por recorrer. Ahora, ustedes también han hecho, además del estudio de estos países de la región, ciertas miradas por zonas de nuestro país. ¿Cuáles son las principales conclusiones que nos puedes compartir, Carlos? Mira, te decía que la minería está bastante concentrada pues en las zonas fronterizas, y entonces tú ves la Amazonía y ves estas zonas de la Amazonía en fronteras pues alejadas, ¿no? Donde no llega el Estado, lamentablemente, donde no hay servicios, donde no hay actividades económicas alternativas necesariamente, ¿no? Y entonces la actividad minera se concentra ahí. Madre de Dios, el caso más ejemplar. Pero luego tenemos minería en la sierra peruana, en el norte, en Patás, en La Libertad, y en el sur que se está desarrollando pues en Apurímac, por ejemplo, en Arequipa, y donde ya hay, digamos, evidencia de problemas pues de conflictividad social, porque claro, se enfrentan a la minería formal y buscan que esta pierda espacio, ¿no? Ahora, el tema de reinfo ha sido un término que se ha estado conversando mucho en el 2023, 2024, porque hay intenciones, incluso proyectos de ley que quieren extender reinfo hasta el 2027, o incluso que nunca vence el plazo. Entonces, lo cierto, y te lo comentaba hace instantes, que los empresarios del sector dicen, reinfo no sirve, no ha funcionado. De los 86.000, entiendo, mineros que han sido inscritos, el 80% tienen inscripción suspendida. Entonces, con con el paso de los años no vemos, digamos, un fruto concreto. En este caso, ¿hay algún ejemplo, algún modelo que ha aplicado alguno de los 6 países que han analizado desde IP que nos pueda servir? Lamentablemente la respuesta es no, porque en los casos de los países, el único caso es Colombia. Ecuador recién ha establecido un régimen de formalización, o sea que está recién comenzando, y en el caso de Colombia también han tenido estas limitaciones de proceso de formalización que no terminan de dividir, digamos, a los mineros artesanales y que están adecuadamente realizando su actividad, ¿no es cierto?, que no contaminan, que no ocupan zonas reservadas, que no ocupan zonas concesionadas, ¿no? También han tenido esa serie de limitaciones, y entonces el problema o la conclusión principal es que si tú creas un registro, ¿no? Y empiezas a prorrogarlo porque le haces una serie de perforaciones, haces exclusiones, ¿no? Y empiezas a ampliarlo, lo único que estás logrando es generar incentivos para la actividad legal de la minería, porque no hay ningún incentivo a formalizarte, porque los plazos se van a seguir ampliando. Le das tiempo también al crimen organizado para que gane espacio frente a los artesanos, los pocos artesanos que sí logran formalizarse. Que lo que ha pasado, porque, ¿no? Es lo que es. Yo criminal aprovecho tus certificados en el caso del que se ha logrado formalizarse para lograr camuflar, si quieres, el oro ilegal que yo produzco, impunidad. Entonces le doy tiempo para que produzcan eso. Y lo tercero es que no
basta con crear un registro y es como que te lanzo a que te formalices. O sea, tiene que venir con un acompañamiento de cómo, procesos más adecuados para la extracción del mineral que permitan pues que gane un poco de competitividad este artesano que se está buscando formalizar. Si no lo completamos eso, va a ser difícil. Carlos, te agradezco que nos hayas acompañado en esta tarde, en esta entrevista, por supuesto. Carlos Gallardo, gerente general del Instituto Peruano de Economía, analizando un poco los retos y desafíos de la minería ilegal a nivel regional y estas cifras que también, por supuesto, son alarmantes.